Muy bien, pues vamos a la charla de Luis Aquejau de la Universidad Autónoma de Yucatán, que nos va a hablar sobre la escalera causal en espacios de longitud florencianos. Okay. Antes de nada, quisiera agradecer a los organizadores del encuentro conjunto de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana, en particular a los organizadores de la sesión especial de geometría de Lorentz y sus aplicaciones. ¿Sí? El trabajo que voy a presentar a continuación es un trabajo conjunto con Armando Cabrera de la Universidad de Tübingen y Didier Solís de la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo hablaré de la escalera causal en espacios de longitud lorentzianas y el objetivo de esta charla es definir la escalera causal en este tipo de espacios, ¿no? La escalera causal ha sido definida en espacios, en espacio-tiempos de toda la vida, ¿no? O sea, una variedad diferenciable con una métrica que al menos es cero. Y lo que queremos hacer es ver si se puede definir la escalera causal en un contexto más general, como son los espacios de longitud lorentzianos. ¿Sí? Los espacios-tiempos de la relatividad general clásicamente han sido modelados por una variedad diferenciable y una métrica de signatura 1 que tiene regularidad al menos C2. ¿Sí? Al tener regularidad al menos C2, tenemos existencia de vecindades normales, podemos hablar del mapeo exponencial. El mapeo exponencial será un diffeomorfismo, ¿sí? Y lo cual nos permite hablar de cosas locales con respecto a la causalidad y la geometría de Lorentz en espacio-tiempos. ¿Sí? El ser C2 para la métrica es una condición importante para teoremas de singularidades como los de Hawking y Penrose, ¿no? Y la mayor parte de los resultados clásicos de la geometría de Lorentz y la causalidad asumen que G es al menos C2. ¿Sí? Sin embargo, en los últimos años han habido estudios o ha crecido el interés para estudiar métricas con baja regularidad, ¿no? Ya sean continuas, ya sean C1, C11, ¿no? Y parte de ello viene por la motivación física o de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Como la existencia local para las ecuaciones de campo de Einstein en el vacío, que supone que los datos iniciales tienen regularidad esta que se muestra aquí. ¿Sí? El hecho de tener, por ejemplo, una discontinuidad en el tensor energía-momento da lugar a que las métricas lorentzianas que existan cuando resolvamos las ecuaciones de Einstein tengan baja regularidad. ¿Sí? Desde el punto de vista matemático, pues la curiosidad natural que surge de ver qué tipo de resultados se mantienen cuando la regularidad de la métrica se disminuye, ¿no? O también podría ser obtener una aproximación sintética a la geometría de Lorentz. ¿Sí? Se han generado muchos resultados, entre ellos puedo citar algunos, ¿no? Como que el primero que estudia la causalidad con métricas continuas, este que es una aproximación también a la teoría causal con métricas C11, el enfoque de Minguzzi, que hace una teoría causal con algo que él denomina closed constructures, que a grandes rasgos, a muy, muy grandes rasgos, es poner en cada espacio tangente un conito. Vamos a pensarlo de ese estilo, ¿no? Tienes tu variedad diferenciable, tienes tu espacio tangente y tengo una pequeña distribución de conos a lo largo de ello. ¿Sí? O sea, a muy, muy grandes rasgos. Por ejemplo, los teoremas de singularidad, en este caso, si podemos observar aquí, la métrica tiene regularidad C1. ¿Sí? Son algunos de los pequeños ejemplos que se tienen. Ahora, nosotros estaremos interesados en los espacios de longitud lorentzianos. ¿Sí? En el 2018, Kusinger y Sammans dan una aproximación sintética a la geometría de Lorentz, los denominados espacios de longitud lorentzianos, en el espíritu de encontrar, como ocurre en el caso de variedades riemannianas, una estructura subyacente. Sabemos que para las variedades riemannianas siempre hay subyacentemente un espacio métrico, ¿no? Y si nos ponemos más finos, un espacio de longitud, espacios de longitud. Ok, entonces, un espacio de prelongitud lorentziano será un conjunto con dos relaciones binarias. La primera de ellas es la causal, la segunda es la cronológica, que son relaciones binarias transitivas, y de tal forma que la segunda está contenida en la primera. ¿Sí? Además, vamos a pedir que el conjunto tenga una métrica. ¿Sí? Tenemos una métrica, o sea, una métrica honesta de las que estudiamos cuando hacíamos la carrera. ¿Sí? Vamos a pedir además que el conjunto tenga una función tau, que será la función separación temporal, que es una función continua inferiormente con la topología que induce la métrica y que satisface ciertas propiedades, ¿no?
la desigualdad del triángulo al revés. Si yo tengo X, Y, Z, con X causalmente relacionado con Y causalmente relacionado con Z, entonces voy a tener que tau de XZ, o sea, los puntos finales, es mayor o igual que la suma de tau de XY más tau de Y. ¿Sí? O sea, esto lo conocemos como la desigualdad del triángulo al revés. La función tau es 0 si los puntos no están relacionados de forma causal. Me caracteriza la relación cronológica, ¿no? X e Y están relacionados cronológicamente si solamente si esta función tau es positiva en estos puntos. Como ejemplo, pues el ejemplo más básico serían los espacio-tiempos con métrica C2, ¿sí? Serían ejemplos de espacios de prelongitud lorentzianos. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque, aquí está, disculpen un momentillo, si se puede ver muy bien la pizarra. En una variedad lorentziana, yo puedo considerar la función tau de x, y que sea igual al supremo de las longitudes computadas con la métrica, ¿sí? De las curvas gamma causales que unen x e y, ¿sí? Es clásico, es muy, muy sabido que esta función tau satisface cada una de los puntos que están aquí listados. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la ventaja de esta aproximación? Que resultados clásicos se obtienen de forma mucho más general, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy clásico que se llama el push-up lemma, que si yo tengo X relacionado cronológicamente con Y cronológicamente, digo, causalmente relacionado con Z, entonces X está cronológicamente relacionado con Z. Y la forma de deducir esto es una pequeña cuenta, ¿no? O sea, si se dan cuenta, como la relación cronológica está contenida en la causal, estoy en la situación del punto segundo, digo, del primer punto de la desigualdad del triángulo, ¿no? Al revés. ¿Sí? Entonces, tau de XZ es mayor o igual que tau de XY más tau de YZ, y esto a su vez es mayor que tau de XY, pero como X e Y están relacionados de forma cronológica, esto es mayor que 0, lo cual me dice que que X y Z están cronológicamente relacionados. ¿Sí? Es una cosa que se obtiene de forma, digamos, natural. Vuelve a ocurrir que los conjuntos I más de los puntos, I más de P, aquellos puntos que están en el conjunto, tales que están relacionados de forma cronológica, resultan ser conjuntos abiertos del espacio métrico, ¿sí? Y que la relación cronológica más general, ¿no? Es abierta en X cruce. ¿Sí? Como solamente tenemos un conjunto, ¿sí? Hay que poner, digamos, todo lo que necesitamos, hay que ir poniéndose la mano. Y es lo que hacen nuestros compañeros de Stamans y Kunzinger. Van definiendo las nociones que ellos necesitan a lo largo del camino. Pero una curva se denomina causal, respectivamente temporal, futura dirigida si la curva gamma es localmente Lipschitz con respecto a la distancia, y si para cada par de puntos T1, T2, que satisfacen que T1 es más chico que T2, se tiene que gamma de T1 está causalmente relacionado con gamma de T2. ¿Sí? O sea, esta noción de curva causal es un poco más general que la que nosotros tenemos de manera clásica, vamos a decirlo así. ¿Sí? Y un ejemplo que va muy bien con esto sería un cilindro. Por ejemplo, nosotros tenemos el Minkowski de 2 dimensiones. Logramos identificar 2 líneas horizontales, ¿no? A través de una acción de grupos y todo lo que quieran. Y yo formo un pequeño cilindro, ¿sí? Al identificar esas 2 líneas. Yo me puedo considerar, digo, al identificar estas 2 líneas de acá, voy a formar un cilindro. Yo puedo tomar a través de un punto P una curva horizontal que se va por aquí. Si uno tiene bien puestos los lentes lorentzianos, con los conitos y todo, observará que esta curva gamma que estoy tomando aquí es una curva espacial, porque su vector tangente cae fuera del cono.
Sin embargo, para la definición de Kusinger y Sammans, esta curva es una curva causal, ¿sí? Entonces yo puedo venir por acá, por ejemplo, tengo gamma de T1, tengo gamma de T2 por aquí, y puedo dar la vuelta usando una curva temporal, ¿no? Yo vengo para acá, paso por detrás del cilindro y llego a este punto. Entonces, para T1 menor que T2, gamma de T1 está causalmente relacionado con gamma de T2, ¿sí? O sea, para Kusinger-Sammans, esta curva que acabo de pintar es una curva causal, mientras que para nuestros lentes lorentzianos no lo es, ¿sí? Ok. Entonces, regresando a la presentación. Okay. Sin embargo, pues, Kusinger-Sammans prueban que cuando el espacio tiene buenas propiedades, en este caso que sea fuertemente causal, las clases de curvas coinciden. O sea, ese es un resultado muy fuerte. Ok. Siguiendo poniendo más estructura sobre el conjunto, los espacios de prelongitud, te dice que un espacio de prelongitud es lorentziano, es causalmente conexo por caminos si para cualquier xy que estén ya sea cronológicamente relacionados o causalmente relacionados, existe una curva temporal futura dirigida que los une, ¿sí? Aquí estamos metiendo las curvas a manita. Ok, también podemos definir, dado un conjunto abierto, yo puedo definir una relación causal dentro del abierto, así como una temporal, de la siguiente manera. P está relacionado causalmente dentro de U con Q, sí, solamente sí, existe una curva causal futura dirigida, como se definía anteriormente, que une P con Q y tal que su imagen cae dentro de U, ¿sí? Ok. Estas son definiciones que vamos poniendo a lo largo del camino. Entonces, otra definición que vamos a necesitar es que un espacio de prelongitud lorentziano es localmente causal cerrado si para cada punto X existe una vecindad causalmente cerrada, esto es, existe U, tal que la relación causal es cerrada. Y lo que quiere decir es que si yo tengo dos sucesiones convergentes dentro de U, a puntos P, Q que están en U, y si además se tiene que los elementos de la sucesión están relacionados de forma causal con la U, con la relación en U, los límites también deben tenerlo, ¿sí? Esto es algo que para variedades diferenciables de espacio-tiempos con métrica C2 se tiene, ¿no? En las vecindades normales convexas tú tienes que la relación que se define dentro de la vecindad normal convexa es cerrada, ¿sí? O sea, esto también lo imponemos a manita. Okay. ¿Por qué el nombre de espacios de longitud? Pues a través de la separación temporal tau, se puede definir para una curva causal su t-longitud, ¿no? Se define como el ínfimo sobre todas las particiones de esta sumatoria, ¿sí? De manera análoga también se tiene que la curva es pasado dirigida, ¿sí? Y esta definición que se está dando aquí, pues se comporta bien, ¿no? O sea, si yo tengo un punto intermedio entre A y B, la longitud de gamma va a ser igual a la longitud de gamma cuando va de A a C, más la longitud de gamma cuando va de C a B, ¿sí? Esta T longitud va a resultar ser invariante bajo reparametrizaciones, ¿sí? Y aquí vamos colocando cada una de las cosas. Ahora, vamos a definir lo que es un espacio de longitud lorentziano, que sea un espacio localmente causal cerrado, o sea, que se tenga, para cada punto, se tenga un abierto en el cual la relación causal en U sea cerrada, ¿sí? Causal conexo por caminos, que ya lo vimos que cualquier par de puntos relacionados tiene que existir una curva entre ellos, y una cuestión que se llama localizable, que en este caso esta propiedad de localizable es la abstracción de lo que se satisface en las vecindades normales convexas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una vecindad convexa, siempre existe una curva que maximiza la distancia lorentziana dentro del abiertito, ¿sí? En este caso, ese tipo de propiedades se van abstrayendo para dar la definición de localizable, ¿no? Por el momento no la doy porque es un poquito técnica y larga, ¿sí? Pero al menos pensemos de que son como nuestras vecindades convexas. Entonces, consideramos tau alta una función de x e y que va a ser igual al supremo de las longitudes definidas anteriormente a través de la separación temporal, tal que gamma es causal futura dirigida entre x e y.
si el conjunto de curvas futuro dirigidas entre X e Y no es vacío. ¿Sí? O sea, hay curvas que unen, ¿no? Hay curvas a las cuales yo les puedo calcular su longitud entre ellas. En otro caso, cuando los puntos no están relacionados, tau de X, Y es 0. Ahora, ¿por qué se denomina, bueno, un espacio de este estilo es denominado espacio de longitud si la tau que estamos definiendo aquí coincide con la tau que teníamos al principio? ¿Sí? Es justo aquí donde podemos ver la similitud de los espacios de longitud, ¿no? Nosotros tenemos un espacio, un conjunto con una métrica, podemos definir las longitudes a través de, usando esa métrica. Con esas longitudes podemos definir una nueva distancia, ¿no? Y en el caso que las distancias coinciden, pues tenemos un espacio de longitud, ¿sí? O sea, ahí está más o menos la similitud de lo que estamos haciendo. Como ejemplo, podemos tener a los espacio-tiempos, de nuevo con G perteneciente a C2, donde esta propiedad de localizable la van a satisfacer justamente las vecindades convexas, ¿sí? Ok. Entonces ya estamos entrando a materia, ¿no? Vamos a definir ahora la escalera causal para espacios de longitud lorentzianos, ¿sí? Husinger y Saman definen brevemente, bueno, no brevemente, sino digamos, definen algunos peldaños de la escalera causal. Por ejemplo, nos dicen que un espacio de longitud es lorentziano, es cronológico, perdón, si X no está cronológicamente relacionado con X para toda X aquí. O sea, no puedo tener curvas temporales que se cierren sobre sí mismas, ¿no? De hecho, es una caracterización que se tiene después. Causal, sí, solamente sí. No existen curvas causales cerradas en X, o sea, no tengo loops en un punto causales. Hay una stage que se llama no totalmente aprisionada, que lo que significa, o la caracterización que tiene en un espacio de longitud lorentziano, es que cualquier conjunto que tú tengas compacto no contiene curvas causales inextensibles, ¿sí? Ok. Aquí estoy haciendo un poquito de trampa porque esto que están acá son resultados que probaron Hunsinger y Saman, ¿no? O sea, son las caracterizaciones ya. Pero como estoy trabajando en un espacio de longitud lorentziano, me tomé la libertad de poner las cosas, ¿sí? Un espacio de longitud lorentziano es fuertemente causal, y esto nos va a sonar a todos los que hemos hecho geometría de Lorentz. Sí, solamente sí, para cualquier X en X y para cualquier vecindad abierta U que esté en X, existe una vecindad B contenida en U de X, tal que para cualquier curva gamma con puntos finales en B, siempre se tiene que gamma está contenida, la imagen está contenida en U, ¿sí? Esto es lo que nos quiere decir, es que no hay curvas que se salgan y regresen a la vecindad, ¿sí? O sea, es la caracterización de que no hay curvas casi cerradas, ¿sí? Definen también globalmente hiperbólico, si no es totalmente aprisionada, y los conjuntos J más de P, intersección J menos de Q, son compactos. También prueban todo lo que se espera, ¿no? Como que globalmente hiperbólico es lo mejor que puedes tener. Esto va a implicar fuertemente causal, esto va a implicar no totalmente aprisionada, no totalmente impresionada implica causal, y causal implica cronológico, ¿sí? O sea, esto está probado en Husinger y Saman. Ahora, la pregunta natural que nos surgió a todos los que hemos visto, digamos, la escalera causal alguna vez en nuestra vida es, ¿qué pasa con los niveles de la escalera causal? Pues afortunadamente, muchos de ellos sí se pueden definir directamente, porque solamente dependen de la estructura causal, ¿no? O sea, de las relaciones binarias que teníamos. Por ejemplo, vamos a decir que un espacio de longitud lorentziana es distinguidor si los mapeos I más y menos son inyectivos, ¿sí? Donde estos mapeos lo que hacen es a cada punto P le asocian su futuro cronológico o su pasado cronológico. Diremos que es causalmente continuo si el espacio es distinguidor y reflecting. O sea, creo que esto es reflectante, ¿no? En el sentido de que ocurren estas dos condiciones, ¿no? I más de X contenida en I más de Y implica I menos de Y contenida en I menos de X, ¿no? Como hay cierta antisimetría aquí. I menos de Y contenida en I menos de X implica que el I más de X está contenida en I menos de Y, ¿sí? Otro eslabón que definimos fue el establemente causal. Esto es si el
la relación K+, que es la relación transitiva y cerrada más pequeña que contiene a nuestra relación causal, es antisimétrica, lo cual quiere decir es que si X, Y está en K+, y Y, X está en K+, entonces no le queda de otra que X ser igual a Y. ¿Sí? Causalmente simple, si el espacio de longitud lorentziano es causal, o sea, no hay curvas causales cerradas, y estos conjuntos J más, J menos de X son cerrados para toda X. ¿Sí? Entonces, esto sí se puede definir, y las proposiciones, los resultados que tenemos son los siguientes, ¿no? Si un espacio de longitud lorentziana es globalmente hiperbólico, entonces vamos a obtener que es causalmente simple. Si es causalmente simple, entonces resulta ser causalmente continuo. Si es causalmente continuo, entonces es establemente causal. ¿Sí? O sea, esto se espera. Y si el espacio de longitud lorentziana es establemente causal y el espacio métrico XD es localmente compacto, entonces podemos afirmar que el espacio es fuertemente causal. ¿Sí? Aquí hay una pequeña hipótesis adicional, digamos. No es algo tan directo, ¿no? Pero se puede demostrar. Como conjetura, que aún no hemos visto, no hemos probado, es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo que el espacio de longitud lorentziana es distinguidor, el espacio es localmente compacto y propio, en el sentido que conjuntos cerrados y acotados del espacio métrico son compactos, entonces el espacio de longitud lorentziana es no totalmente aprisionado. Eso quiere decir que, dado un conjunto compacto, no voy a poder encontrar curvas inextensibles encerradas dentro del compacto. Ok, y para finalizar esta pequeña sección de resultados de la escalera causal, tenemos el siguiente, ¿no? O sea, una forma de subir desde un peldaño, digamos, más bajo, hasta uno superior. Que si yo tengo un espacio que es distinguidor y tau es una función continua, entonces el espacio de longitud es causalmente continuo. ¿Sí? Solo para que veamos un poquito de la prueba. Vamos a ponernos aquí. ¿Sí? Entonces, ok. Yo tengo que mi espacio es distinguidor. ¿Sí? Quiero probar que es causalmente continuo. Por lo tanto, tengo que demostrar que si se satisface que I más de X está contenido en I más de Y, entonces se debe probar que I menos de Y está contenido en I menos de X. ¿Sí? Okay. Para ello, pues yo voy a dar un punto W que pertenezca a I menos de I, lo cual se traduce en que la W está al pasado de la I. ¿Sí? Ahora, si yo estoy parado en X, y gracias a la existencia de vecindades localizables, yo puedo formarme una sucesión, ¿sí?, que viva en el futuro de X, ¿no? O sea, puedo tener una sucesión X, N más, que se van acercando cada vez más a X, ¿no? Entonces, X, N más pertenece a I más de X, y nosotros ya sabemos que ese I más de X está contenido en el I más de Y, ¿no? Entonces yo voy a tener que W está relacionado con I, que está relacionado con XN más. ¿Sí? Ahora, si yo aplico la desigualdad del triángulo al revés, yo voy a tener que T, W, XN más es mayor o igual que la tau en WI más tau I XN más. Y esto a su vez es más grande que tau de WI, ¿sí?, que esto es mayor que 0, porque W está relacionado con I. Ahora, la sucesión converge, yo tengo que mi tau es continua, entonces voy a tener que tau de W al punto de convergencia, que es X, es mayor o igual que tau de WI, y esto es mayor que 0. Y por la forma en que me caracteriza la relación cronológica, yo voy a tener que W está relacionado con X. Por lo tanto,
W pertenece al I menos de X, que es justamente lo que queríamos probar. Un punto que está aquí termina estando acá, ¿no? Y la otra contención es análoga, ¿sí? Con lo cual podemos demostrar que el espacio es causalmente continuo. ¿Sí? Llegando al límite de tiempo, solo me queda dar la bibliografía, ¿no? El primero son cosas clásicas, ¿no? Es un libro muy clásico de geometría lorentziana global. El segundo es el artículo en el cual estuvimos estudiando y leyendo para poder hacer nuestro trabajo, que es el Lorentzian Link Spaces de Cusinger y Sammans. Una referencia para la escalera causal que es ya clásica de Minguzi Sánchez, que es la escalera causal de espacio-tiempos, y nuestra pequeña contribución, digamos, en el ámbito de espacios de longitud lorentziana, ¿no? Que se encuentra publicado aquí y es el número 4. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis. Interesante esta idea de extender conceptos a métricas que ya no sean tan suaves, digamos. Ya solo para cerrar, una pequeña pregunta. ¿Ustedes tienen, digamos, además de la teoría que han desarrollado, algún ejemplo de espacio de longitud lorentziano que, digamos, sea de su interés o que vayan a estudiar a futuro, tal vez? ¿Algún Bueno, espacio? lo que... Ajá, sí. Ajá, dígame. Sí, lo que tenemos en puerta ahorita sigue siendo algo general, ¿no? Es tratar de estudiar, digamos, lo que se llama el dominio de dependencia, ¿no? En este caso queremos ver si ese dominio de dependencia se extiende bien hacia espacios de longitud lorentzianos y tratar de probar ciertas propiedades, digamos, clásicas de eso, siempre en este ámbito de espacios de longitud lorentziana. Y como ejemplos, digamos, de la teoría, hay uno muy curioso, a ver, que voy a tratar de dibujar, ¿no? Que ellos lo conocen como el embudo, ¿no? O sea, desafortunadamente no pude presentar un dibujito en el momento necesario, ¿no? Pero imaginemos que estamos en el Minkowski de dimensión n, si uno quiere, ¿sí? Tenemos dos puntitos P, Q, una curva que sea temporal de toda la vida que une estos dos puntos, ¿sí? A través de Q consideramos el I más de Q, ¿no? Que son todos aquellos puntos que están cronológicamente relacionados con Q, y en el P su pasado, ¿sí? Entonces, mi conjunto X será este cuatecito de aquí. La métrica que voy a inducir será la euclidiana y puedo dar dos relaciones que sean causales y cronológicas en esto, ¿sí? Entonces, esta cosa pues ya no tiene aspecto de variedad diferenciable, ¿no? Es como un pequeño embudo ahí metido, ¿no? Y de este espacio andamos estudiando algunas propiedades con respecto a lo que ya llamé el dominio de dependencia, ¿no? O sea, sí sucede una cosilla ahí curiosa con respecto a este ejemplo, ¿no? Pero más ejemplos, salvo los clásicos, pues este es un poquito diferente. Muy bien. Está interesante el embudo también. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis. Y pues próximamente pues, tendremos la sesión de dudas de tu charla. Ok. Gracias.